gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar la enhorabuena, porque nadie lo ha hecho todavía, y quiero dar la enhorabuena a los mineros que están ahí arriba y compañeros, porque hoy aquí se ha escuchado mucha demagogia, mucha. Y a uno le duele que se use tanta demagogia con mineros, algunos fallecidos, porque en esa barricada a la que usted aludía estaba un servidor. Fíjese si lo vio. En esa barricada estaba un servidor. Y casi, porque hay que tener respeto en esta Cámara, pero casi estoy a punto de no consentirle que use a nombres de mineros para hacer demagogia en esta Cámara, y más cuando están muertos. Tenía que tener usted un poco más de respeto con eso, para empezar. Pero mirad, aquí ya se han escuchado muchas palabras, muchas, en relación al tema de la minería. Y quiero reconocer una cosa, quiero reconocer la valentía y la gallardía de los portavoces antaño de UPyD y ahora de Ciudadanos, porque son los únicos que con sus posiciones han sabido mantener una posición escéptica con el sector del carbón. Creo que es valiente y por lo menos hay que reconocer cuando una persona tiene escepticismo con el tema del carbón. Pero miren, de palabras, los mineros y la gente de las comarcas mineras estamos hartos. Créanme, de palabras estamos hartos, porque no basta con decirlo, hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Y aquí hay gente que no solamente no siente aprecio por la minería, sino que siente un auténtico desprecio por la minería. Algunos están ahí y otros están ahí. Algunos están ahí y otros están ahí. Pero desde luego de lo que estamos tremendamente hartos es de las mentiras del Partido Popular, que no solamente las repudiamos, sino que las combatimos democráticamente allá donde podemos, hasta el resultado de que en ningún municipio de la comarca minera del Caudal, en ningún municipio de la comarca minera del Nalón y en ningún municipio de la comarca minera del suroccidente, que está pasando una situación crítica, ni gobiernan ustedes, ni gobiernan ustedes. Si tanto caso les hiciese la gente, gobernarían ustedes y gobernarían ustedes. Gobierna el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y eso es así. Por lo tanto, no vamos a entrar en ninguna guerra política más allá de la que ya está escrita, y no vamos a entrar en ninguna guerra sindical. Por mucho que ustedes se empecinen en introducir a la corriente sindical de izquierdas en un mundo que es el de la minería, donde apenas tienen representación. Que eso que también quede claro. Y, hombre, señor Leal, no me compare usted el carbón de Aragón con el carbón de Asturias. Para bajar aquí a decir eso hay que tener un mínimo de conocimiento. El carbón de Aragón es absolutamente carbón a cielo abierto. No me compare usted el coste por tonelada del carbón de Aragón con el carbón asturiano, que en su gran mayoría es carbón subterráneo. Un poco de por favor, cuando vamos a hablar aquí de minería. Y miren, análisis están hechos ya. Los análisis están hechos, rehechos y, si se me permite la expresión con comillas, hasta contrahechos. Por lo tanto, el análisis ya está bien. Y todos esos análisis coinciden con que el verdadero culpable de la situación actual de la minería en Asturias es el Partido Popular. Sí, ríanse encima. Es el Partido Popular. Y miren, ya ha habido reuniones de todo tipo recientemente. ACON se ha reunido, lógicamente, con los alcaldes mineros, ACON se ha reunido con los sindicatos mineros, ACON se ha reunido con las comunidades autónomas y ha habido denuncias. Esta semana ha habido denuncias de todo tipo. Miren, el fracaso del plan del carbón. 800 mineros estarán en peligro en la minería asturiana, mineros del suroccidente. Pero es que lo más gordo venía hoy en un medio de comunicación económica nacional. Soria reconoce su fracaso en renovar el incentivo al consumo de carbón. Pero siendo gordo esto, en el desglose aún es peor y dice: la noticia la ha destapado la consejera de Economía de Castilla y León, quien la había recibido del titular de Industria. Bruselas no autorizará el nuevo mecanismo de incentivo al consumo de carbón como ayuda de Estado. Sin embargo,
No ha habido comunicación formal porque Industria tampoco la notificó nunca oficialmente. ¿Qué broma es esta? ¿Ustedes de verdad creen que estamos para bromas? ¿Usted de verdad cree que cuando bajó aquí a decir eso se atrevía a mirarle la cara a los mineros que están ahí arriba y decirles es que hemos firmado un plan, el 2013-2018, claro que lo firmaron, pero no lo cumplieron? Es que el problema es que no cumplen nada de lo que prometen. Por eso, frente a la posición de Ciudadanos, ustedes dejan mucho que desear, porque son unos mentirosos compulsivos en manera de minería. Y voy terminando, porque no merece la pena decir mucho más. Punto número 1 de la proposición no de ley. Compromiso. Esta Cámara siempre ha mostrado compromiso con el sector de carbón, al menos de palabra. Los hechos ya es otra cosa. Punto número 2. Exigencia del Gobierno de España al Gobierno de España para mantenimiento de la producción, nada que objetar, para el mantenimiento del mecanismo de incentivo al carbón, que ya está oficialmente abortado, pero para más cosas incluso, para que se cumplan los fondos mineros, que estos compañeros de Cámara, pero de otro partido del PP, pues se han olvidado, por ejemplo. Podríamos poner innumerables incumplimientos. Punto número 3, frente común, y termino. Una precisión y una objeción. La precisión es que en ese frente común, como históricamente ha sido, tienen que liderarlo los sindicatos mineros. ¿Estamos de acuerdo? Segunda cuestión, objeción. En ese frente común para ir a Europa, cuando hablan del Gobierno de España, dos consideraciones. Ni puede estar Mariano Rajoy, ni puede estar el Partido Popular en ese frente común, porque eso es como meter al zorro donde usted quiera. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, señor Gutiérrez. Finalizado el debate, procedemos a votar la proposición no de ley. Señorías, comienza la votación. Señor secretario. 45 votos emitidos, 45 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado, por tanto, por unanimidad. Muchas gracias. Gracias al público por su asistencia. Se levanta la sesión.